Vamos a ahora presentar este ejercicio que trata de resolver una turbina de gas en base a la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Entonces, tenemos para este caso una turbina de gas que funciona con un combustible que es el fuel oil, que es un combustible que se utiliza bastante, que tiene una ecuación química de 16 carbonos y 34 hidrógenos, C16H34, como se muestra acá. Tenemos que este combustible se va a utilizar o va a tener un consumo de combustible de 1.31 yardas cúbicas por hora. Entonces, tenemos primero datos de entrada. Vamos a ir colocando acá datos de ingreso. ¿Ya? Tenemos este consumo de combustible en metros, a ver, o su equivalente en metros cúbicos por hora. ¿Qué es lo que yo hago? Trato, por lo menos, estos 1.31, llevarlos en yardas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Si dice 1.31 yardas por yardas cúbicas por hora, entonces lo que yo coloco, el valor, el volumen del combustible, igual a 1.31. Y acá donde se ve con rojo, entonces me voy acá, ahí, y me voy a venir a primero a definir la parte de las yardas. Entonces las yardas son unidad de longitud. Me voy a longitud, coloco longitud. Imagino que por acá están las yardas. Debe estar por acá. Ya está. Ya tengo yarda. Y una yarda vale esta cantidad en metros. Lo voy a insertar. Vale, ya está como yarda. La inserto y voy a elevarlo. Lo elevo así, con el símbolo para elevar, al cubo. Después, todo esto lo debo dividir entre horas. Entonces, la fórmula para hora es HR. Y ahí está. HR es hora tiempo en el Smart Solver. Utilizo doble clic con esto y ya está. Me lo define directamente. Entonces, 1.31 yardas cúbicas por hora es el consumo de combustible del sistema. Y este va a ingresar a ciertas condiciones. Va a ingresar a una temperatura 1 de 1742 grados Fahrenheit. Ahí está, 1742 grados Fahrenheit, que es equivalente a decir 1223.2 grados Kelvin. Bueno, y en este caso, si queremos ver el equivalente en metros cúbicos, de igual forma podemos hacerlo. Entonces nos vamos acá, donde dice aritmética, y acá colocamos o evaluamos numéricamente. Entonces ahí, por ejemplo, ya tenemos el valor de este valor de 1.31 yardas cúbicas por hora en metros cúbicos por segundo, que es equivalente a 2.78 por 10 a la menos 4. Entonces, estos son nuestros datos de ingreso. Para que se conozca un poquito mejor, lo puedo colocar con amarillo y ahí se ve mejor. Datos de ingreso y lo coloco así. Ya. Entonces tenemos el consumo de combustible. Luego dice que también está una presión de 11 kilogramos por centímetro cúbico. Tenemos una presión de 11 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces esos 11 kilogramos fuerza, porque la presión es fuerza sobre área, está o es equivalente a 1078.7 kilopascales, que es bastante alto. Por eso es que esta turbina, la presión o la cantidad de energía que va a ingresar tiene que ser bastante alta. Luego tenemos que tiene un área de 4.5 decímetros al cuadrado. Quiere decir que por este sector, por la entrada de esta turbina, va a ingresar, puede ser un pequeño orificio circular y esta área ya está calculada. No necesariamente circular, pero sí es una superficie por la cual va a ingresar el gas a una respectiva velocidad. Entonces esta área es de 4.5 decímetros al cuadrado. Para ver su equivalente, por ejemplo, metros al cuadrado, nada más colocamos este valor numéricamente y bueno, ya tenemos acá. Cuando le sale el resultado como cero, es porque faltan cifras decimales. Entonces, podemos colocar más cifras decimales y ahí ya tenemos 0,045 metros al cuadrado, que es el valor o equivalente de 4.5. Bueno, ahora necesitamos datos de salida. Entonces, necesitamos datos de salida. Vamos a control Z, vamos a copiar esto. A ver, control C, control V, ahí está.
datos de salida. A ver, ahí sí. Ya. Tenemos ahora los datos de salida. ¿Cuál es la clave para entender este ejercicio? Nosotros vamos a ingresar a esta turbina a ciertas temperaturas, a una cierta presión. Vamos a ingresar, el gas va a ingresar, este combustible, va a ingresar por un orificio que tiene un cierto área, que también tiene una energía potencial, que tiene una energía cinética, que tiene un trabajo de flujo y que también tiene una energía interna. ¿Y qué es lo que va a salir? Saldrá lo mismo. Este mismo gas va a ser procesado dentro de la turbina y saldrá a una temperatura, a una presión, a un área, a una energía potencial, a una energía cinética, a un diferente trabajo de flujo y a una diferente energía interna de salida. Entonces, la entrada y la salida ya está claro que va a entrar a una condición y saldrá a otra condición. Sin embargo, todo el proceso va a generar algo. Es decir, que esta condición de salida va a provocar de que se efectúe un proceso, se efectúe algo. Y es que esta turbina tiene que generar trabajo. Por lo tanto, toda esta energía o parte de esta energía de ingreso la va a convertir en energía de salida y energía que va a salir en forma de trabajo. Entonces, para que se entienda un poquito mejor, lo voy a explicar en un cuadrito, en un cuadro. Ahí lo voy a llevar aquí, ese cuadro. ¿Ya? Quiere decir que nuestra turbina, si lo colocamos ahí, tenemos una turbina de este tipo, ahí, lo vamos a dibujar así como de forma muy rápida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, que tenemos datos de entrada y datos de salida, ¿verdad? Aquí va a entrar gas. Este es el punto 1. Quiere decir que va a entrar mucho gas a, a mucha, con mucha energía. Luego de acá, el gas saldrá por acá, sale por el punto 2. Ya. Entonces aquí hay una energía de entrada, una energía 1, y habrá una energía 2 de salida. Pero como la energía no se crea ni se destruye, esta energía se puede utilizar. Y vamos a utilizar parte de esta energía 1 y lo vamos a convertir en trabajo. Quiere decir que el trabajo de la turbina se la puede convertir, o parte de esta energía 1 se la puede convertir en trabajo, aparte de toda esta energía que va a ser como residual. Pero muchas veces pasa que gran parte de esta energía 1, de energía que está entrando, se puede convertir en trabajo, en energía que sale, pero además todo esto genera calor. Un calor que se disipa a la atmósfera. Puede generar calor de salida. O, claro, calor de salida. Y esto es un fenómeno muy, muy, muy específico que pasa por lo general en todos los ciclos en las máquinas térmicas. Hay mucha energía que está entrando hacia un sistema, por ejemplo, por acá, si está entrando por acá, esta energía se va a convertir en trabajo mecánico, porque la turbina lo que nos genera es un movimiento, un eje, o el impulso que tiene un avión, por ejemplo, para volar. Pero esa turbina se calienta, toda máquina térmica se calienta, entonces al generar trabajo hay calor que se está perdiendo en la atmósfera. Pero también hay otra calor, por ejemplo, por el tubo de escape de un motor salen gases a alta temperatura, que eso se puede considerar como la energía residual. Entonces, vemos que esta energía 1, esta energía grande, muy grande, se puede convertir en trabajo, se puede convertir en gas, en energía residual y en trabajo. Entonces, lo que queremos decir es que esta energía 1, esta energía que es E1, puede ser igual o puede ser equivalente a este trabajo total más todo este calor que también se va a perder, el calor de salida, y más la energía 2. Eso es básicamente el equilibrio energético que queremos mostrar, o queremos que se muestre y que se represente como se ve en el gráfico. Entonces vamos a volver ahora a nuestro enunciado. Entonces tenemos datos de salida. Si se dan cuenta, vamos a perder mucho, pero mucha energía en términos de temperatura y presión.
Por ejemplo, acá estábamos entrando a 1078 kilopascales. Ahora estamos saliendo a 120 kilopascales. Si se dan cuenta, ha bajado muchísimo la presión. Y es porque se está convirtiendo en trabajo y en calor. Luego tenemos la temperatura. Si se dan cuenta, aquí teníamos 1223.2 grados Kelvin. Y acá tenemos 553 grados Kelvin. Ha bajado hasta la mitad. Y bueno, como ustedes saben, también estos gases residuales del punto 2 tendrán que salir a una cierta temperatura. Entonces, esa temperatura es, esta área es de 728 pulgadas al cuadrado. Ahora, ¿qué más podemos agregar? Podemos agregar energía potencial, energía cinética y trabajo de flujo energía interna, tanto a la entrada como a la salida. Ya veremos más adelante, porque parte del enunciado nos dice calcular el balance de energías aplicando la primera ley para un sistema abierto, que este sí es un sistema abierto, donde se incluya y evalúe la energía interna. Entonces, vamos a nosotros a analizar un caso donde evaluemos la energía interna, otro caso donde evaluemos la entalpía, ya veremos cómo lo hacemos, y otro cuando apliquemos una forma simplificada para estos casos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ver los otros datos que tiene el sistema. Entonces, tenemos ya un área de salida 728, que también podemos verificar de cuánto se trata. Son aproximadamente 0.5 metros por cuadrado. Y esta temperatura está bien, todas ya están en el sistema internacional. No se olvide que cuando la temperatura está en grados Fahrenheit o grados centígrados, tratemos siempre de llevarlos a grados absolutos, grados Kelvin o grados Rankine. Y la presión, bueno, la presión también está bien, ¿ya? Entonces, acá tenemos otro dato. Dice que la diferencia de alturas entre la entrada y la salida de la turbina es de 2 metros. Quiere decir que entre el punto 1 y el punto 2 existe una diferencia de alturas de 2 metros. Quiere decir que esta turbina es bastante grande y que es tan grande que entre el punto 1 y el punto 2 hay 2 metros. Ahora, son 2 metros de altura. Es energía potencial. Ya veremos posteriormente si vale la pena tomar o no en cuenta esta energía potencial. También nos dice que a ver, que el calor que rechaza la turbina está en el orden del 10% de su potencia. Entonces quiere decir que el 0.1 del trabajo que va a generar la turbina va a ser el calor que se va a rechazar, o el 10% del trabajo de la turbina. Entonces esto es un dato importante porque nos permite reducir el problema en cuestión. Entonces el calor de salida, este calor que se está rechazando, este calor de salida, que también lo voy a denominar que out en inglés, que es salida, va a ser el 10% de este trabajo total. Entonces eso también es súper importante porque nos permite a nosotros encontrar la relación entre calor y trabajo. Bueno, para este caso. Luego tenemos un punto interesante, que es que esta combustión de este combustible, que no es diésel, lo voy a cambiar, del combustible, que es el jet fuel oil combustible, en este sistema va a tener un exceso de L sub 0 igual a 2.8. Este exceso de aire se da más que todo cuando tenemos una diferencia de alturas, es decir, la cantidad de aire que necesita, por ejemplo, el combustible para lograr el proceso, la reacción química, no es lo mismo acá a nivel del mar que en Calama. Entonces, en Calama, como ustedes saben, la presión atmosférica es mucho menor, por lo tanto, hay menos cantidad de oxígeno, lo que conlleva que el aire, como es escaso, necesite más aire para lograr una combustión como la que nosotros queremos. Por lo tanto, entonces vamos a necesitar darle más aire al sistema a partir de la combustión. Entonces, este L sub 0 representa cuánto exceso de aire le voy a colocar a nuestra reacción química. Bueno, eso es un punto. Luego tenemos un dato más, que es la densidad relativa. La densidad relativa se puede aplicar, como se ve acá, es un concepto que aparece en mecánica de fluidos y que no es más que la relación entre la densidad del combustible y la densidad de un patrón. Por lo general, siempre la densidad del patrón suele ser el agua. Entonces dicen que la densidad relativa del combustible es de 0.78. ¿Ya? Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo la densidad relativa del combustible, si es 0.78, yo puedo calcular esta densidad relativa del combustible en función de la densidad del agua. Ustedes saben que la densidad del agua a condiciones normales son 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, como la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico, lo que yo puedo hacer es esto. Empleo esta ecuación
y aplico la ecuación, que la densidad relativa, la voy a hacer acá, la densidad relativa, esta densidad relativa la voy a colocar como un booleano, es igual a la densidad del combustible, acá, y todo esto dividido entre la densidad del agua. Ese es el concepto de lo que es densidad relativa. Y puede ser cualquier combustible. Y como yo tengo la densidad del agua y tengo la densidad relativa, entonces lo único que debo hacer es utilizar esta ecuación. Aquí lo voy a colocar en un colorcito. Ahí sí. Ya. Entonces yo tengo esta ecuación. Ya tengo, puedo calcular todo esto. Y esta la voy a llevar por acá. Para que no se confunda con lo otro. Ahí sí. Tengo la densidad relativa. Entonces yo puedo calcular esto. Ya. Nos piden que resolvamos el problema en base a tres condiciones, aplicando el balance de energías, pero donde se incluye la energía interna. Luego aplico el balance de energías, pero evaluando la entalpía. Otro, evalúo la fórmula simplificada de la ecuación del primer principio para sistemas abiertos. Bueno, si se dan cuenta, nosotros ahora debemos recurrir a lo que es la información que tenemos en nuestros apuntes. Nuestros apuntes dicen, si notamos esto, acá en archivos, nos vamos a archivos, esperamos que cargue un poco, nos vamos a materiales de clases, y en materiales de clases tenemos la unidad 4. En la unidad 4 vamos a observar todas estas ecuaciones, que es nada más que el equilibrio para sistemas cerrados y abiertos entre lo que entra y lo que sale. Si se dan cuenta, tenemos que el calor es igual al trabajo más la energía interna, que es básicamente esto. El calor es igual al trabajo más la energía interna, ¿ya? Pero esto es específico para cada sistema. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a aplicar esta ecuación, que el trabajo es igual, o el calor es igual al trabajo más la energía interna. Pero el calor también puede ser igual a la presión por diferencial de volumen más la energía interna. Y con esto nosotros hemos encontrado esta ecuación, que la energía interna es igual al calor específico a volumen constante por un diferencial de temperatura. O en términos más prácticos, en vez de diferencial, la energía interna en un punto, en un estado, es igual al calor específico a volumen constante por la temperatura de ese punto. Entonces, luego definimos otro concepto, que el trabajo de flujo es igual a la presión por el volumen. ¿Vale? Como es una diferenciación en este caso, es igual a una variación de la condición de salida menos la condición de entrada. Y la entalpía nos sirve también para encontrar una relación. Si se dan cuenta, la entalpía no es más que la energía interna más la presión por el volumen. Entonces, o el trabajo de flujo. Al final, PB es el trabajo de flujo. Entonces, la entalpía es igual a U más el trabajo de flujo. Por lo tanto, si yo veo mis ecuaciones en este punto, noto que esta es mi ecuación general. Esta es mi ecuación general. Ya, ¿cómo lo consigo esta ecuación general? Este es el inciso A. Lo voy a colocar acá. A. Este es el inciso A. Y este inciso A lo voy a hallar de la siguiente forma. Igual lo voy a colocar con un poquito de color para que se note. Ahí. Ya, este es el inciso A. Si ustedes notan, todo lo que entra será la sumatoria de todas las energías que entran. ¿Qué es lo que entra como energía? La energía interna. La energía interna específica. Es una energía que está entrando y esa está acá, si ustedes lo notan. Luego tengo el trabajo de flujo. Y el trabajo de flujo, según lo que vemos acá, no es más que presión por volumen. Presión por volumen es el trabajo de flujo. ¿Ya? Entonces, como presión por volumen es el trabajo de flujo, tengo energía interna más trabajo de flujo, que es presión por el volumen específico en el punto 1, que no lo tengo, pero que lo voy a encontrar más adelante, más la energía cinética 1. Esa sí la tengo. Energía cinética 1, EK1. Más la energía potencial 1, que también la voy a encontrar. Y todo esto es igual a la energía que sale. ¿Qué sale? Sale la energía interna 2, el trabajo de flujo 2, la energía cinética 2, la energía potencial 2 y algo importante, también sale trabajo de la turbina. Entonces me sale trabajo de la turbina,
pero también me sale todo el calor rechazado. Todo este calor que se está rechazando o calor de salida también es parte de esa conversión. Entonces, aplicamos esta misma ecuación, que la energía de entrada es igual al trabajo de la turbina más el calor que se rechaza más la energía residual que va a salir. Entonces, como ya tengo esta ecuación, yo puedo obtener, por ejemplo, lo que quiero encontrar es el trabajo de la turbina de gas en base a la energía interna. Pero también vemos que estas, no sé si se puede, a ver, lo voy a tratar de colocar como en color, no, no se puede, ya. Pero si ustedes se dan cuenta, U1 más el trabajo de flujo, ya, si ustedes van a los conceptos, van a notar que la entalpía, ¿dónde está? Aquí está. La entalpía es igual a U, a la energía interna, más presión por volumen. Y presión por volumen es trabajo de flujo. Como trabajo de flujo, entonces queda acá entalpía igual a energía interna más trabajo de flujo o presión por volumen. Por lo tanto, esta energía interna más el trabajo de flujo es la entalpía. Y lo restante es lo mismo. Energía cinética, energía potencial. Y acá U2 más WF2 es entalpía. Y acá queda energía cinética, energía potencial. Y nos queda trabajo de salida más o el calor que se está rechazando más el trabajo de la turbina. Todo está excelente porque estamos equilibrando la energía. Entonces, este llega a ser como el inciso B, ¿ya? Este es el inciso B que también lo vamos a calcular para un sistema abierto. Entonces colocamos acá, inciso B. Ahí sí, ya. Y también lo vamos a colocar como ahí para que se note. Ya. Luego tenemos la ecuación simplificada, que es el inciso C. Tenemos la ecuación simplificada, vamos a copiar, vamos a colocar esto por acá. Y tenemos el inciso B, C. Ya. ¿Qué dice el inciso C? Dice, aplicando la fórmula simplificada de la ecuación del primer principio para sistemas abiertos, utilice esta misma ecuación. ¿Qué es esta ecuación? Esta ecuación es la misma que esta, solo que muchas veces los repetí en clase y cuando trabajamos con energía cinética y energía potencial, por lo general son despreciables. No lo sabemos, bueno, en este caso sí lo vamos a saber porque vamos a efectuar los cálculos, pero sí que esta energía cinética y esta energía potencial, sobre todo estos dos, este y este, son despreciables. Por lo tanto, tienden a ser a cero o a ser un valor muy, muy, muy insignificante. También estos dos de acá. Por lo tanto, al final queda H1 igual a H2 más el calor que se rechaza más el trabajo de la turbina. Y ya está, al final nos queda esta ecuación simplificada, así sencillamente tan fácil como eso. Bueno, entonces, como vamos a empezar con el inciso A, debemos trabajar con energía interna. Y si se dan cuenta, la energía interna, si van a los apuntes, si vemos por acá, la energía interna, ¿dónde está la energía interna? Está acá. La energía interna no es más, o la diferencial de energía interna, no es más que calor específico a volumen constante por el diferencial de temperatura. Pero como nosotros no vamos a encontrar un diferencial, bueno, en este caso no. Al final, la energía interna no es más que el calor a volumen constante del ingreso del estado 1 por la temperatura 1, más que eso. El trabajo de flujo 1 será la presión 1 por el volumen específico 1. La energía cinética 1 será un medio de la velocidad 1 al cuadrado. Y la energía potencial 1 será gravedad por el Z1. Ahora, si se dan cuenta, todas estas ecuaciones pertenecen al estado 1. Es lo mismo para el estado 2. Entonces, el estado 2 será CB en el estado 2 por la temperatura 2 y así sucesivamente. ¿Qué novedades tenemos acá? Que todos están en unidades de kilojulios por kilogramo. Si se dan cuenta, para nuestra notación, nosotros vamos a manejar letras minúsculas cuando tengamos que utilizar energía específica y letras mayúsculas cuando tengamos que utilizar energía como julio, ¿vale? Nos conviene utilizar esto porque ya la masa así como que la podemos colocar en otro momento. Bueno, tenemos ya las ecuaciones. Para empezar con el inciso A, tenemos la energía interna, el trabajo de flujo, la energía cinética, la energía potencial
Y todo esto lo vamos a ir calculando también en la medida que nos vaya bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, acá hay un pequeño detalle. Como tenemos la densidad relativa del combustible, que es 0,7, que es este valor, 78, debemos calcular la densidad del combustible. Ya. ¿Cómo calculo la densidad del combustible? No es más que la densidad relativa por la densidad del agua. Esta densidad del agua paso al otro miembro a multiplicar. Por lo tanto, tengo 780 kilogramos por metro cúbico. Luego, ¿qué voy a hacer? Necesito encontrar el flujo de masa 1. Pero el flujo de masa 1 lo voy a calcular con esta ecuación, que va a estar ahí. Ya, pero antes, como ya he calculado la densidad del combustible, puedo calcular la masa del combustible. Quiere decir que esta masa del combustible no es más que la densidad del combustible por el volumen del combustible, ¿verdad? Porque densidad del combustible conceptualmente es masa sobre volumen. Y el volumen del combustible, como ustedes ven acá, es 1,31 o 2,78 por 10 a la menos 4 metros cúbicos segundo. Aquí dice que el consumo de combustible del sistema es de 1,31 yardas cúbicas por hora. Esa equivalencia en metros cúbicos por segundo lo multiplico por la densidad del combustible y me queda la masa del combustible, pero como flujo. Si se dan cuenta, esto es flujo. ¿Ya? Entonces acá hay que tener un pequeño detalle de que lo que estoy haciendo está en función de un flujo, ¿vale? Porque muchas veces puede decir que la masa es solamente kilogramos. Bueno, para este caso esta masa del combustible me va a salir en kilogramos segundo porque el volumen del consumo de combustible está en metros cúbicos segundo. Por lo tanto, metros cúbicos segundo por la densidad de combustible, que es kilogramos metro cúbico, te da 0,22 kilogramos segundo. Bueno, ya tengo la masa de combustible o el flujo de masa de combustible. Por lo tanto, yo puedo calcular ahora o necesito calcular la parte estequiométrica. Y este es un punto sumamente importante. Y lo voy a hacer, lo voy a tratar de resolver acá. Acá lo voy a resolver. Porque sin esto no vamos a entender nada de lo que significa la parte de estequiometría y cómo nosotros podemos calcular ciertos otros valores. Bueno, tenemos la ecuación química del combustible que es el carbono 16, carbono 16 con hidrógeno 34, que es el oil fuel oil. Entonces todo esto se combina con aire y en esta proporción, a veces la cantidad de moles de oxígeno más 3,76 de nitrógeno. Todo esto nos da como resultado dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Entonces colocamos el B, C y D como factores que van a equilibrar toda la reacción. Quiere decir que la cantidad de moles que hay en este lado izquierdo tendrá que ser igual a la cantidad de moles que hay en el lado derecho. ¿Ok? Entonces, como tenemos esto, lo que tenemos que hacer ahora es equilibrar primero carbonos. Tenemos el carbono. Entonces, acá existe 16. Son 16 carbonos. Y esto es igual a la cantidad de carbonos que hay en el otro lado, que sería igual a B. Entonces, en este caso, el carbono tiene igual B. Luego, tenemos al factor que es hidrógeno. Entonces, tenemos acá hidrógeno. Y el hidrógeno tiene 34. Bueno, colocamos 34. Y estos 34 son igual a 2 veces C. Entonces, este es igual a 2 veces C. Luego comenzamos a igualar los oxígenos. Tenemos 2 veces A. 2 veces A es igual a 2 veces B. La cantidad de oxígenos, 2 veces B, más un oxígeno que hay en el agua. Más un oxígeno que es C. Y nada más. Y por último tenemos el nitrógeno. Y el nitrógeno tenemos 3,76 por 2 nitrógenos y por A será 3,76 por 2 nitrógenos por A. Y todo esto será igual a lo mismo en este lado. 3,76 por 2 nitrógenos y por D. ¿Okay? Por lo tanto, acá
notamos que este se va con este 2 se va con este 2 y A queda igual a D. Entonces B es igual a 16, C es igual a 34 sobre 2 y sustituimos y ahí encontramos los valores. Y eso es lo que nosotros tenemos acá en esta ecuación. Si notamos, tenemos esta misma ecuación, la equilibramos o la factorizamos. Si se dan cuenta, aquí el 3.76 directamente se lo lleva a D. ¿Ok? Se lo lleva a D y ya está ahí el valor que debe tener. Pero bueno, uno lo puede hacer directamente. Entonces acá, por ejemplo, tenemos 16, tenemos para el caso o de 24.5 para el caso de A. Tenemos B igual a 16, B tiene 16, C tiene 37 y D vale 92.12. Bueno, nosotros seguimos haciendo todo esto. Ojo, este D es igual al D por el 3.76, que es prácticamente eso lo que está encontrando en este punto. Vale, estos son los valores que deben tener para que toda esta ecuación esté equilibrada. No es muy difícil. Sin embargo, el enunciado dice que tiene un exceso de aire de 2.8. Vale. Como tiene un exceso de aire, nuevamente redefinimos la ecuación. Quiere decir que este L sub 0 va a multiplicar a la cantidad de aire. Quiere decir que hay mucho más aire. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer no es más que mantener constante B, C y A, y lo único que hay que modificar es la cantidad de oxígenos y la cantidad de nitrógenos. Eso quiere decir que vamos a cambiar eso. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, para el oxígeno será dos veces, dos oxígenos por A por L sub 0, porque ya es L sub 0 en este caso, igual, igual a dos veces B, que es dos veces B, nuevamente por acá, perdón, en este, dos veces E, porque es oxígeno, más un oxígeno, y vamos a aumentar algo. Como hay exceso de aire en este lado, bueno, ese oxígeno, que es ese exceso, lo vamos a traspasar al otro lado. Quiere decir que vamos a reformular tanto el coeficiente D como el coeficiente y vamos a agregar un coeficiente E. Entonces, los oxígenos quedan de la siguiente forma. 2 por L sub 0, 2 oxígenos por L sub 0 por A son iguales a lo mismo, 2 por B más C, pero más dos veces C porque hay dos oxígenos. El oxígeno nunca puede estar solo, siempre está como nitrógeno o oxígeno molecular. Lo mismo para el nitrógeno. El nitrógeno tiene en este caso 3.76 por 2 por L sub 0 por A. Aquí el 2 no aparece, pero es que en este caso tampoco. Por lo tanto, este nitrógeno al final llega a ser igual a D. Hay un 2 que se va a simplificar, ¿vale? Que está en ambos lados, pero que no está en este caso. Entonces al final este 3.76 por L sub 0 por A, este, y el 2 ya no estoy colocando porque al final aquí también hay otro 2 y se va a simplificar, es igual a D'. Entonces D' y E vale 44.1 y 257.936. Entonces lo que va a quedar al final es lo siguiente. Bueno, entonces nos queda esta ecuación y lo que vamos a obtener va a ser los coeficientes. Como hemos obtenido esos coeficientes, al final A se va a quedar como constante. A nos da 24.5, por lo tanto en este caso A tiene un valor de 24.5, lo voy a colocar acá, 24,5 nuevamente, y B tiene un valor de 16, este vale 16, C tiene un valor de 17, finalmente D' tiene un valor de 257, 257.936.9 y E tiene un valor de 44.1. 44 puntos. Quiere decir que si yo calculo todos estos valores,
y los llevo nuevamente a verificar la cantidad de oxígenos, sobre todo la cantidad de oxígenos, porque este es el cálculo más sencillo que uno puede hacer. Al final verificar los oxígenos. Entonces yo puedo multiplicar 24.5 por L sub 0 por 2, tengo la cantidad de oxígenos en este punto. Y todo eso tendrá que ser a 16 por 2. Miren, si quiero calcular los oxígenos, lo único que tengo que hacer es multiplicar, en este caso, L sub 0. Y L sub 0 tiene un valor de 2.8 al parecer. Tiene un valor de 2.8, ¿vale? Entonces, como tiene un valor de 2.8, nosotros podemos en esta ecuación, para el oxígeno, colocar 2.8 por A, que vale 24.5, y todo esto por 2, que es la cantidad de oxígenos. Y esto será igual a 16 por 2 y más 17 veces 17 oxígenos más, en este caso, 44.1 por 2. Y ese es el valor que vamos a obtener, en el cual este es por y este también es por. Este es el valor que vamos a obtener para saber la cantidad de oxígenos que son iguales a estos. ¿Ok? Ese cálculo debería dar igual. Entonces podemos hacer el cálculo también. Si es que tenemos una calculadora acá. Entonces acá será 2.8 por 24.5 y por 2. Nos da 137.2. Entonces acá tenemos 137.2 oxígenos. Por lo tanto, en este otro lado, nuevamente hacemos el cálculo y vamos a obtener 44.1 por 2 y esto más 17, 105 más 16 y más 16, que es lo mismo, 137.2. Entonces acá también tenemos 137.2. Quiere decir que en oxígenos en este lado también son la misma cantidad que en el otro lado. Entonces, ya de hecho esta ecuación ya está súper bien, ya lo hemos comprobado. Hay la misma cantidad de oxígenos. Por lo tanto, lo que les recomiendo es que para que ustedes verifiquen que los coeficientes estén bien, nada más evaluar la cantidad de oxígenos que al final se utilizan para igualar esta ecuación. ¿Ya? Entonces ahora volvemos nuevamente a nuestro ejemplo. Como ya hemos podido igualar, como ya igualamos, entonces debemos hacer ahora una comparación. Vamos a hacer una comparación. ¿Y cómo se hace la comparación? Básicamente vamos a calcular los pesos moleculares. Ya. Entonces, por ejemplo, este 2 por L sub 0, perdón, este A por L sub 0 no es más que 68.6. Quiere decir que A vale 24.5 por 2.8, si ustedes se recuerdan. Como este L sub 0 por A es el número de moles total, entonces será 2.8 por el valor A, que vale 24.5. 24.5 y tengo 68.6, que es este valor, que es el valor de número de moles total de esta ecuación, ¿vale? Esa es la ecuación final de esta que se ve acá, ¿ya? Y esto nos da 16 de CO2, que es el 16 del punto B, 17 de agua, más 257.936 de nitrógeno, más 44.1 de oxígeno, ¿ya? Eso está súper claro. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ahora sacar pesos moleculares. Entonces, yo tengo que sacar los pesos moleculares en función de cada componente. ¿Y cómo se saca eso? Lo voy a hacer de esta forma. Lo voy a borrar. Esto por acá. Y así. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar los pesos moleculares. Voy a hacer solamente de uno para que ustedes vean que es el mismo procedimiento. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el peso molecular del C16H34? Este peso molecular es la suma de este peso más este peso. Quiere decir que es 16
porque hay 16 carbonos, por el peso molecular del carbono, que es 12. El carbono tiene un peso molecular de 12, más 34, porque hay 34 hidrógenos, por el peso molecular del hidrógeno, y el peso molecular del hidrógeno es 1. Entonces yo lo único que tengo que hacer es multiplicar 16 por 12 y a esto le voy a sumar 34. Por lo tanto, el peso molecular de todo esto nos da un resultado de 200. Si notamos acá, es de 226. Ya. Entonces yo tengo 226 kilogramos o lo que sea. Ese es el peso molecular. Entonces es 226 kilogramos del combustible. Eso es lo que yo tengo. Hacemos lo mismo para el caso del aire. ¿Qué hacemos? Esto 68.6 lo multiplico por el peso molecular del oxígeno, que es 16 por 2, más 3.76 por 14 por 2, que es el peso molecular del nitrógeno. Todo esto, sumando todo esto y multiplicando por 68.6, me da 9.417.408 kilogramos de aire. Si lo tomamos en cuenta como en kilogramos, porque son kilogramos por cada mol, pero en realidad son kilogramos. Esto es equivalente a el mismo peso molecular. El peso molecular del dióxido de carbono es 44. Es 16 por 2, el oxígeno tiene 16 por 2, más 12 es 44. Y esto es 44 por 16, son 704. Si no me creen, acá. Entonces sería, el oxígeno tiene 16 por 2, 32 más 12, que es del carbono, 44. Entonces el peso molecular del dióxido de carbono es 44. Y si esto lo multiplico por 16, porque es la cantidad de moles, tengo 704. Y ahí está. Entonces, como ya sé que esto está bien, al final lo que tengo es 17 moléculas de agua, por lo tanto eso tendrá 306 kilogramos de agua, y 257.936, que es el D' de nitrógeno, que es 14 por 2, más 44.1 de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que verificar? Que la suma de estos dos sean igual a la suma de estos cuatro. Entonces, acá en la suma me da 9.643.408 de mezcla entre aire y combustible, es igual a los productos de combustión, que es 9.643.408 kilogramos de toda esta mezcla de combustibles. Y como ven, es lo mismo. ¿Vale? Ya, esa es la primera situación. Ya. ¿Qué es lo que tengo? Ahora voy a hacer un análisis. Como tengo que estos 226 kilogramos de combustible se tiene que equilibrar con 9.417 kilogramos de aire, porque es función de la estequiometría, si no, no funcionaría. ¿Cómo combino un kilogramo de combustible? Es como sacar una proporción. Vale, 226 kilogramos de combustible son a 9.417 kilogramos de aire. ¿A qué es igual un kilogramo de combustible? Entonces, lo que aquí tengo que hacer es aplicar una regla de 3. Quiere decir que voy a dividir 9.417 entre 226. Lo voy a hacer por una razón, para encontrar una equivalencia. Entonces, un kilogramo de combustible será igual a 9.417.408, perdón, 408. Esto dividido entre 226 me da 41.67 y es lo que está acá, 41.67. ¿Qué es lo que hice? Básicamente dije, ahí lo voy a hacer un poquito más acá, ahí sí, ya. ¿Qué es lo que hice? Básicamente dije que hace una regla de 3, ¿ya? Una regla de 3, para que este valor de la cantidad de masa de combustible se quede como tal. Entonces lo que dije es que si 226 kilogramos de combustible son equivalentes a 9.417 kilogramos de aire, ¿a cuánto es equivalente un kilogramo de combustible? Vale, entonces necesito sacar una proporción. Entonces, como sé que para sacar x debo multiplicar esto con esto y dividir luego entre esto, entonces multiplicando 1 por 9.417 y dividiendo entre 226,
tengo la cantidad necesaria estequiométrica de aire, que es X. Por lo tanto, yo acá calculo este valor. Un kilogramo de combustible es equivalente a 41.67 kilogramos de aire y este es equivalente a esta cantidad en dióxido de carbono, en agua, en nitrógeno y en oxígeno, haciendo el mismo procedimiento, prácticamente el mismo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Entonces, si no me creen, lo hacemos. Entonces quiere decir que en este caso, lo que tengo que hacer, por ejemplo, estos 704 lo divido entre 226 y me da 3.11, que es 3.11 kilogramos de dióxido de carbono. Lo mismo 306, 7222 y 1411, ¿ya? ¿Qué es lo que obtengo? Que un kilogramo de combustible se necesita 41.67 kilogramos de aire y va a producir toda esta cantidad de productos de combustible. Vale, ¿para qué hice eso? Como sé que un kilogramo de combustible necesita esta cantidad de aire, bueno, tengo un valor sumamente importante, que es la masa de combustible. Yo tengo 0.2 o 0.22 kilogramos por segundo de combustible. Entonces, como yo sé que un kilogramo por combustible va a proceder a eso, yo puedo sacar una proporción en base a este valor de 1. Quiere decir que un kilogramo de combustible va a producir toda esta cantidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a producir 0.22 kilogramos por segundo? Entonces, es nuevamente una regla de 3. Yo tengo esto 0.22, está en este valor, pero lo puedo dejar en 3. Es 0.217 y este es 0.228. Este valor es una misma relación. En vez de decir un kilogramo, digo esta cantidad de combustible estequiométricamente, ¿a cuánto me va a dar de aire? Entonces hago la misma regla de 3. Quiere decir que esto por esto me debe dar una cantidad aproximada de esto. Ahora ya en unidades de kilogramos por segundo, porque este es el dato que yo tengo. Este es el dato que yo obtengo. Entonces, esto lo voy a obtener de la siguiente forma. Nuevamente acá hago mi regla de 3. Entonces quiere decir que lo que yo voy a hacer es eh, un kilogramo de combustible lo obtengo en 41.67 kilogramos de aire. Entonces, el dato que yo tengo es 0.208 kilogramos del combustible entre segundo. ¿A cuánto me da en relación a aire? Entonces, lo que yo tengo que hacer es solamente multiplicar esto por esto y dividirlo entre 1. Entonces, es como regla de 3. Entonces, lo que yo tengo que hacer es multiplicar 41.67 por 0,218 y obtengo 9.08. Y aquí está. Entonces yo tengo 9,068 kilogramos de aire. Necesito para 0.218 kilogramos por segundo de combustible, necesito aproximadamente 9 kilogramos de aire por segundo. Por lo tanto, este es el mismo procedimiento. Voy a necesitar 0,678, 0,295, 6.9 kilogramos de nitrógeno y se va a producir 1.35 kilogramos de oxígeno por segundo. Entonces, ¿cuál es lo interesante de esto? Que si yo tengo la masa de combustible que estoy utilizando en todo el proceso, estequiométricamente puedo hacer una regla de 3 y afectar a lo mismo porque es estequiometría. Quiere decir que cada uno está en una proporción exacta para producir toda la reacción química. Entonces, esto 0.218, que es la masa de acá que he encontrado, va a ser proporcional a todos los otros, al aire y a los productos de combustión. Lo que me interesa a mí es encontrar la masa o el flujo másico de los productos de combustión. ¿Qué hago? Por último, tengo que sumar este con este. Quiere decir que 9,068 más 0,218 es igual a 9.286. Y esto tiene que ser igual a este más este más este y más este. Porque la cantidad de productos reactantes es igual a la cantidad de los productos que se están combustionando. Entonces, este y con este, si son iguales, quiere decir que todo está bien.
Entonces, ese es un valor importante porque el flujo másico de los productos de combustión al final es la suma de todo esto, del dióxido de carbono, del agua, del nitrógeno y del oxígeno. Como ya tengo este valor, que al final es la suma de esto, yo puedo encontrar esto acá. Entonces digo, la masa del combustible es 0,217 kilogramos por segundo y la masa de aire es 9,068 kilogramos. Entonces la masa de la mezcla no es más que la masa del combustible, que es este más este, que es 9,285. Ok. Ahora, los productos de combustión. Primero, el dióxido de carbono me sale 0,678. El agua me sale 0,295, el nitrógeno 6,95 y el oxígeno 1,35. Entonces, si yo sumo todo esto, estos tendrían que ser igual a esto. Entonces, como notan, son idénticos. Entonces quiere decir que toda la ecuación química está bien. 9,285 es igual a 9,286. Hay una diferencia de un decimal, pero que no tiene nada que ver. ¿Ya? Bueno, como ya tenemos estos dos valores, lo que procedemos ahora es a sacar sus fracciones másicas. Y la fracción másica no es más que este valor, por ejemplo, para el dióxido de carbono, si quiero sacar la fracción másica del dióxido de carbono, no es más que el flujo másico del dióxido de carbono entre el flujo o la masa total. Quiere decir, este entre el total es 0,073. Lo mismo para el Y del agua, lo mismo para el nitrógeno y lo mismo para el oxígeno. Entonces, cada masa dividida entre la cantidad total es un cierto porcentaje que nos da. Y todo esto, por ejemplo, puede estar y todo esto nos tiene que sumar 1. Si nosotros hacemos la prueba, si sumamos, por ejemplo, este, control B, más este, más este, más el nitrógeno, más el oxígeno, nos va a dar un valor de sí, este no puede ir arriba porque el programa evalúa como todos los valores o variables que vayan apareciendo, es como que las va reconociendo. Entonces tiene que estar como un poquito más abajo del último valor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si sumo todas las fracciones, al final me tiene que dar el 100% o 1 y justamente me da un valor de 1. Entonces, ¿por qué? Porque es en base a este total. Entonces, acá hay, no sé, un 7%, un 3%, un 74%, un 14% de los productos de combustión. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, las fracciones másicas me sirven para calcular las propiedades de los elementos. ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, dice la constante de cada componente, lo debo calcular en base a una tabla que yo les he enviado. Entonces, esta tabla, si ustedes se dan cuenta, está acá. Entonces ustedes se van acá, se van a equipos, se van a archivos y en archivos ustedes tienen las tablas. Ya, tienen las tablas y ustedes tienen la tabla del Yunusen, ya que son unas tablas que pueden utilizar. Entonces, nosotros podemos obtener de estas tablas, lo voy a colocar acá, aquí está. Pueden obtener la constante del gas, R, que no es el R universal, sino que es la constante del gas, solamente R, porque la constante del gas, parece que está acá, aquí está. ¿Se acuerdan que R, a través de la ley de gases, es RU sobre el peso molecular? Bueno, RU es igual a 8,31.4 kilojulios por kilomol por grado Kelvin, pero M es el peso molecular, ¿verdad? Esta es la ecuación que yo les había presentado la vez pasada en clases. Entonces, como ya tengo eso, como el RU es un valor que ya lo tengo, yo puedo calcular directamente en función de cada gas y siempre a esta temperatura, a 300 grados Kelvin. Yo puedo calcular, por ejemplo, el R para diferentes compuestos, para el dióxido de carbono, el CO2, para el hidrógeno, para el nitrógeno, para el oxígeno y para el agua, ¿vale? Porque esos son los valores que se tiene acá. Puedo calcular tanto el R, el Cp y el Cv, ¿ok? Entonces puedo calcular tanto el calor específico a presión constante, el calor específico a volumen constante y la constante de los gases, porque esto me va a servir. Entonces me voy nuevamente acá y lo que voy a calcular es esta constante o el R para cada gas.
Por ejemplo, el R para el dióxido de carbono, según tablas, yo tengo para el dióxido de carbono, tengo 0,1889. Entonces busco acá 0,1889. Lo mismo para el agua, lo mismo para el nitrógeno y lo mismo para el oxígeno. Entonces esta tabla está ahí en Yunus Engel Property Tablas de la sexta edición, que ustedes la tienen, y está en la página, en el apéndice 1, en la página 911. Pero de este documento está en la página 1, 2, 3, en la página 3, ¿ya? Así que ustedes directamente lo que tienen que hacer para el día del examen es buscar de estos elementos, sobre todo el dióxido de carbono, el agua, el nitrógeno y el oxígeno, sus respectivos coeficientes a 300 grados Kelvin, ¿ya? Entonces colocan el R para cada elemento, porque estos son los productos de combustión, el CB también, el calor específico a volumen constante, y el CP a presión constante. Todos estos datos, todos estos, ustedes que ven acá, son datos obtenidos de tablas. Entonces lo voy a colocar con un color para que se note. Son datos de tablas, ¿vale? Por lo tanto, yo como ya tengo la fracción másica de cada componente, como esto es una mezcla, yo puedo calcular un R equivalente, un R de todas las mezclas, de todos los productos de combustión, un calor a volumen constante de todos los productos de combustión y un CP de todos los productos de combustión. Entonces, lo único que tengo que hacer por teoría, que esto también está en lo que habíamos visto, es multiplicar la fracción másica por el R de cada componente. Quiere decir que para calcular el R total de toda la mezcla es nada más que la fracción másica, que es cuánto porcentaje de este RC2 existe. Es este RC2 por el porcentaje de Y. Y más, nuevamente, la fracción másica de agua por el R del agua, más la fracción másica del nitrógeno por el R del nitrógeno, más la fracción másica del oxígeno por el R del oxígeno. Me da este valor en kilojulios por kilogramo por grados Kelvin. Lo mismo para el calor específico a volumen constante y lo mismo para el calor específico a presión constante. En este caso, para el volumen constante serán con estos coeficientes, que también están en tablas, y para el caso del CP serán estos otros que están también en tablas, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo el R1, el CB1 y el CP1, que son los valores de los productos de combustión equivalentes, es como de toda la mezcla, en función de sus fracciones mágicas. Vale, ya tengo estos valores, tengo el R1, el CB1 y el CP1, y ahora voy a recordar una ecuación interesante. ¿Se acuerdan que la presión en la ecuación de los gases PV igual a nRT? Bueno, es lo mismo que decir presión por el volumen específico igual al R1 por el T1. Y por gases, por la ley de gases, yo sé que si yo igualo, si yo llevo esta temperatura al otro lado a dividir, P1 por B1 entre la temperatura 1 es igual al R1. Y este R1 por la ley de los gases son constantes. Quiere decir, por la ley de los gases, P1 por B1 entre temperatura 1 es igual a la P2 por B2 entre la temperatura 2. Esta es una ley, ¿vale? Hay una ley que se tiene que cumplir. Por lo tanto, deduzco que si esta es igual, por lo tanto, R1 es igual a R2. Que el R de entrada es igual al R de salida. Que el calor específico a volumen constante de entrada va a ser igual al calor específico de salida. Y el calor específico a presión de entrada será igual al calor específico de salida. Pero ojo, solo en estos tres casos. En ningún otro caso se acepta. Solo en el caso de el CB, el R y el CP. ¿Vale? Como estos tres son casos que lo estamos comprobando a través de esta ecuación, podemos deducir, por lo tanto, que, por ejemplo, para calcular el volumen 1, el volumen específico 1, debemos de esta ecuación, lo único que debemos hacer es R1 por T1 entre P1. Quiere decir que despejo el B1 es R1 por T1 entre P1. Lo llevo al otro lado a dividir. Entonces el B1 tengo como resultado, si ya tengo R1, que es este R1 que he obtenido a través de las fracciones, por la temperatura 1 y la temperatura 1 también tengo el valor que está ahí atrás, más atrás, y la presión 1 que también es un valor que ya lo tengo deducido, entonces yo tengo 0, como cálculo 0,327 metros cúbicos por kilogramo. Y hago lo mismo para el caso 2, pero como sé que el R1 es igual al R2, ¿vale? Entonces yo también puedo colocar R1, da lo mismo, es el mismo, para el caso de R, CP y CB solamente, ¿eh? Entonces este B1 será igual a temperatura 2 por presión 2.
Entonces acá me sale que el volumen específico tendrá un volumen específico de 1.33.1 metros cúbicos kilogramo. Es un poquito más. Entonces yo con esto ya puedo deducir ciertas cosas. Por ejemplo, el flujo másico de entrada será igual al flujo másico de los productos de combustión. Entonces, como es un sistema abierto, puedo decir de que la cantidad de flujo de cantidad de masa será igual a la cantidad de flujo de salida. Por lo tanto, este flujo másico será igual a la cantidad de masa que tienen los productos de combustión. Y este flujo másico al final lo hemos calculado como esto, como la suma de todos los gases que tenemos en la mezcla o en la cámara de combustión, que es 9.286 y esta cantidad es la misma que esta, ¿ya? De 9.3. Esta no está con todos los decimales, lo voy a hacer nuevamente acá, ahí está, 9.286. Como ya tengo el flujo másico 1, que es MF1, entonces yo puedo calcular si ya tengo el volumen específico 1, si ustedes se dan cuenta, por concepto el flujo másico 1 es igual al volumen del flujo 1 entre el volumen específico. ¿Cuál es la diferencia? Que este volumen está en unidades de metros cúbicos segundo y este volumen específico de metros cúbicos kilogramo. Por lo tanto, si yo quiero encontrar este valor, porque ya tengo el flujo másico de F1, flujo másico 1 que es igual al flujo másico de los productos de combustión, multiplico este B1 que lo he encontrado en este punto por el flujo másico F1. Entonces, al final yo obtengo esto, el BF1. Pero ¿cómo relaciona ahora el volumen de flujo? A través de la ecuación de caudal o de continuidad. El volumen de flujo 1 es igual al área 1 por la velocidad 1. ¿Vale? Entonces el volumen de flujo es igual al área 1 por la velocidad 1. Entonces la velocidad 1 al final es el volumen de flujo 1 entre el área 1, porque lo llevo a este lado. Y el volumen de F1 es igual a la masa de F1 por el volumen específico, lo cual, como tengo el volumen, la masa de flujo 1, al final esto queda de la siguiente forma. Esta masa de flujo 1 es igual a la masa de los productos de combustión, que es esta, por B1, por B1, y entre el área 1, que es este área 1. Al final estoy despejando la velocidad 1. Por lo tanto, yo a través de esta fórmula estoy calculando la velocidad de entrada de los productos de combustión, que es 67.6 metros por segundo. Y luego hago lo mismo, pero ya calculo la velocidad 2 con esta misma analogía, porque en este caso tengo que el flujo de masa de salida, del flujo de salida también va a ser igual a la masa del flujo de entrada. ¿Ya? Entonces lo mismo calculo en vez de flujo de masa de MF1, por ejemplo, en este caso, es igual a la masa de los productos de combustión. Y en este caso también debería ser lo mismo, por lo tanto el flujo de masa de los productos de combustión. Ejecuto esta ecuación y calculo una velocidad de salida de 26.3 metros por segundo. ¿Qué otro resultado más necesito? Bueno, ya estamos terminando. Lo último. Dice que el calor de salida es igual a un 10% del trabajo de la turbina de gas. Entonces, como es el 10%, en términos prácticos es el 0.1 del trabajo de la turbina de gas. Entonces, para el inciso A, como yo tengo esta ecuación, U1 más WF1 igual más la energía cinética más la energía potencial igual a todo esto, yo lo que puedo hacer es seguir esto, llevando acá, y reemplazo el calor de salida es igual a 0.1 del trabajo de la turbina. Entonces, este valor lo reemplazo por este valor, más más este, ¿vale? Lo voy a reemplazar. Tengo un error porque debería ser W. Minúscula porque son trabajos específicos. Ahí sí. Ya. Tengo WTG más WTG. Entonces yo sumo 0.1 más 1. Me da 1.1. ¿Vale? Y tengo todo lo demás como dato. Lo último. Dice que entre la entrada y la salida de la turbina tengo una diferencia de altura de 2 metros. Bueno, voy a suponer que Z2 es igual a 0 y Z1 es igual a 2 metros, ¿vale? Voy a suponer estos valores. Como este delta Z es igual a 2 metros, voy a suponer que el nivel de diferencias está en Z2 y Z1 tiene 2 metros. Y ya está. ¿Qué hago? Calculo cada valor. Primero U1. U1 tiene un valor de CB1 por T1 y CB1 es el valor que hemos calculado en este punto
el calor específico a volumen constante de 1. Y como es el mismo para ambos casos, va a ser igual, ¿eh? Entonces, CB1 por la temperatura 1 será 911,9 kilojulios kilogramo. El U2, lo mismo. Como el CB es igual para ambos lados, tanto entrada como salida, entonces lo mismo. Puedo usar este mismo CB1 igual o por la temperatura 2 para calcular la energía interna 2. Ya tengo este y ya tengo este. Entonces me falta el trabajo de flujo y el trabajo de flujo no es más que la presión por volumen. La presión 1 por el volumen 1 específico me da este valor. Lo mismo para el caso 2. La presión 2 por el volumen 2 me da este valor. Y fíjense que son valores bastante altos. En este caso la energía interna 911 y 412. Y en este caso es 353 y 159. Ahora tengo la energía cinética. La energía cinética específica no es más que un medio de la velocidad al cuadrado. Fíjense cuánto me sale. Como tengo la velocidad 1, es 2.3 kilojulios. Es muchísimo menor a estos valores. Y la energía cinética 2 es 0.3. Y que también es muy pequeño. La energía potencial en cierto caso del punto 2 es 0. Y en la energía potencial, si se dan cuenta, debido a estos 2 metros, que es gravedad por Z, es 0,0.2 kilojulios por kilogramo. Entonces, se puede decir que en este caso la energía cinética y la energía potencial es muy bajita. Entonces, ¿qué hago? De esta ecuación voy a despejar el trabajo de la turbina, que es 1 entre 1.1, porque esto lo voy a pasar a multiplicar, de la diferencia entre U1 menos U2, este U2 lo paso al otro lado, a restar, U1 menos U2, trabajo de flujo 1 menos trabajo de flujo 2, energía cinética 1 menos energía cinética 2 y energía potencial 1 menos energía potencial 2. Todo esto está acá, energía 1 menos energía 2, trabajo de flujo menos trabajo de flujo 2, esto, y lo divido entre 1.1 porque es el coeficiente que tengo acá, 1.1. Tengo 631.9 kilojulios. Es el primer valor que obtengo del trabajo de flujo, de la turbina, perdón. Ya, 631. Luego, para el punto 2, también utilizo la primera ley de la termodinámica, pero ya para cuando tengo que hacer caso de entalpías. Y por definición, la entalpía no es lo mismo que energía interna, sino que la entalpía lo calculo como el Cp por la temperatura. Entonces, en vez de energía interna, que es el Cb, utilizo para la entalpía el Cp. Entonces, el Cp por la temperatura me da este resultado y para este caso el 2 también, porque el mismo Cp son iguales por la temperatura 2 en este caso, ¿vale? Porque estamos calculando la entalpía 2. Y hago lo mismo, diferencia de entalpías, esto menos esto, menos esto, menos esto, y me sale 631.5. Es idéntico, es prácticamente idéntico, 631, 631.5.9, prácticamente igual. Pero ¿qué pasa cuando evalúo la primera ley de la termodinámica sin energía cinética y sin energía potencial? Fíjense, si elimino esta energía cinética y esta energía potencial, no es más que la diferencia de entalpías. Y como es la diferencia de entalpías, entonces es 1 entre 1.1 por diferencia de entalpía y me da 629. Fíjense que entre 631 y 629 es prácticamente idéntico. No hay mucha variación. Quiere decir que este problema está resuelto en base a la primera ley de la termodinámica, tanto cuando se trabaja con energía interna, con entalpía, o cuando se desprecia la energía cinética y la energía potencial. Consejo, voy a subir este ejercicio en PDF y sería bueno que lo puedan resolver en el MathSolver para que ustedes puedan tener la situación o el panorama mucho más claro, porque esto va a ser seguro una prueba del examen, ¿vale? Gracias.